Adéntrate en los pasillos en penumbra de la finca Castellano, donde el poder es absoluto y la piedad brilla por su ausencia. Arthur Castellano construyó su infame imperio sobre sangre, miedo y silencio absoluto. Era un hombre que, sencillamente, nunca cometía errores. Pero despedir a Nora Higgins, la tranquila y modesta criada que fregaba sus suelos de mármol importado, fue un error de cálculo fatal que casi destrozó su dinastía criminal. ¿Por qué un jefe de la mafia, despiadado e intocable, despediría personalmente a una chica desesperada que ganaba el salario mínimo? ¿Y cómo las repentinas y escalofriantes palabras de su mudo hijo de 7 años desentrañaron una traición tan profunda que sacudió a todo el mundo del hampa de Nueva York? No te lo pierdas, porque absolutamente nada es lo que parece. Las motas de polvo bailaban en el aire denso y sofocante de la gran biblioteca de la finca de los Castellano. Fuera, tras los ventanales que iban del suelo al techo, una brutal tormenta de noviembre azotaba el cristal reforzado, arrancando las últimas hojas muertas de los antiguos robles que bordeaban el camino de entrada. En el interior, el ambiente era aún más frío. Nora Higgins estaba arrodillada sobre la alfombra persa, con los nudillos blancos mientras frotaba con fuerza las ornamentadas patas de caoba de un escritorio antiguo. Tenía 22 años, estaba agotada y trataba desesperadamente de hacerse invisible. En una casa propiedad de Arthur Castellano, la invisibilidad era la única estrategia de supervivencia fiable. Arthur no era simplemente un rico hombre de negocios, aunque sus propiedades legítimas en el sector inmobiliario y naviero eran vastas. Era el arquitecto indiscutible de la mayor organización criminal de la costa este. Agentes federales como el detective Robert Harrison llevaban décadas intentando inculparlo de extorsión, chantaje y cosas peores. Pero las operaciones de Arthur estaban blindadas. La finca de Long Island era su fortaleza, custodiada por hombres cuyos trajes se abombaban bajo el brazo izquierdo y cuyos ojos nunca dejaban de moverse. Nora conocía las reglas. Mantén la cabeza gacha, limpia lo que te digan que limpies y nunca, jamás mires al jefe a los ojos. Estaba frotando una marca de rosadura especialmente rebelde, cuando las pesadas puertas de roble de la biblioteca se abrieron con un chirrido. La temperatura de la habitación pareció caer en picado al instante. Unos pasos, lentos y deliberados, resonaron contra el suelo de madera noble de la estancia. Nora se quedó paralizada, con la respiración entrecortada. No necesitaba levantar la vista para saber que era Arthur. Desprendía un aroma característico, una mezcla de colonia cara de madera de cedro, billetes recién impresos y el sutil y penetrante olor a ozono que siempre parecía seguir a una violenta tormenta. Levántese, señorita Higgins. Su voz era un barítono grave y resonante que no dejaba lugar a la negociación. Nora se puso en pie a toda prisa, con el uniforme gris pegado a la piel húmeda. Mantuvo la mirada fija en el segundo botón de su impecable traje a medida de color gris carbón. Señor Castellano, susurró, con las manos temblorosas mientras se las limpiaba en el delantal. Justo estaba terminando de limpiar la madera. En un momento ya no estaré en su camino. Ya no estás en mi camino, dijo Arthur. Se adentró más en la habitación, y la tenue luz proyectaba sombras duras y angulosas sobre su mandíbula marcada y sus ojos profundos e implacables. «Deja los trapos. Estás despedida». Nora parpadeó, con la mente luchando por procesar la orden. «Despedida, señor. Todavía tengo que quitar el polvo del ala este, y Evelyn me pidió que abrillantara la platería antes de la cena». «Me malinterpreta», la interrumpió Arthur, con un tono escalofriantemente suave. Metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y sacó un sobre grueso de marfil sin sellar. Lo lanzó sobre el escritorio de caoba, donde cayó con un fuerte golpe sordo. «Has terminado en esta casa. Tu contrato queda rescindido con efecto inmediato. Hay $50,000 en ese sobre. Una generosa indemnización para alguien en tu posición. Tienes exactamente 15 minutos para recoger tus pertenencias personales de las habitaciones del servicio y abandonar la propiedad. Mi chofer, Thomas, te llevará a donde quieras dentro del estado. No volverás». El silencio que siguió fue ensordecedor, solo roto por el implacable golpeteo de la lluvia contra los cristales de las ventanas. Nora se quedó mirando el grueso sobre blanco, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas.
$50,000 era una cantidad de dinero astronómica. Era suficiente para saldar las abrumadoras deudas médicas de su madre y asegurarse un apartamento decente lejos del barrio en ruinas al que actualmente llamaba hogar. Pero el dinero no tenía sentido. Nada de aquello tenía sentido. «Señor, no lo entiendo», tartamudeó Nora, las palabras saliéndole de la boca antes de que pudiera detenerlas. «¿He hecho algo mal? ¿He roto algo? Si fue el jarrón de cristal del vestíbulo la semana pasada, juro que no lo toqué. Puedo trabajar más duro. Por favor, señor Castellano, necesito este trabajo. El seguro médico». «Esto no es una negociación, señorita Higgins», dijo Arthur con frialdad. Se acercó, elevándose sobre ella. La mera presencia física del hombre era abrumadora. Se le ha considerado un riesgo para la seguridad operativa de esta casa. La decisión es definitiva. Cogerá el dinero. Se subirá al coche y olvidará que alguna vez ha pisado esta propiedad. Si intenta ponerse en contacto con alguien de esta casa, incluido el personal, las consecuencias serán mucho menos generosas que lo que hay sobre ese escritorio. ¿Nos entendemos? Las lágrimas le picaban en los ojos a Nora, pero se negó a dejar que cayeran. Estaba aterrorizada, completamente desconcertada y totalmente impotente. No había sido más que un fantasma en esta mansión enorme y lúgubre. No había cotilleado, no había husmeado en los archivadores privados. Ni siquiera se había atrevido a mirar de cerca a los hombres que iban y venían a todas horas de la noche cargando pesadas bolsas de lona. ¿Por qué de repente era un lastre? Sin decir una palabra más, Arthur le dio la espalda, con la mirada fija en la violenta tormenta. El despido era definitivo. Las manos temblorosas de Nora se extendieron y agarraron el sobre. Pesaba, repleto de billetes de $100. Se lo apretó contra el pecho, sintiendo como un nudo nauseabundo se le oprimía el estómago. Asintió con rigidez y espasmos hacia su espalda, se dio la vuelta y huyó de la biblioteca. Mientras corría a toda velocidad por los largos pasillos alfombrados hacia las habitaciones del servicio, su mente iba a 1000 por hora. Metió sus escasas pertenencias en una maleta de lona gastada, con movimientos frenéticos. Evelyn, la severa administradora de la casa, se plantó en la puerta, con el rostro convertido en una máscara de piedra indescifrable, asegurándose de que Nora se marchara exactamente dentro del margen de 15 minutos. Nora no miró atrás mientras se subía a la parte trasera del elegante todoterreno negro que esperaba con el motor en marcha bajo la lluvia torrencial, mientras las puertas de la finca Castellano se cerraban con fuerza tras ella, aislándola de aquel mundo aterrador. Un único pensamiento agonizante resonaba en su mente. ¿Qué había hecho? La verdad oculta en lo más profundo de los extensos muros de la mansión era algo mucho más siniestro que un jarrón roto o un documento extraviado. Arthur Castellano, un hombre de infinito cálculo, acababa de cometer el error más grave de su vida, y lo había hecho siguiendo al pie de la letra el consejo de un traidor. La finca de los Castellano era una fortaleza de disciplina silenciosa. Pero en los días que siguieron a la abrupta partida de Nora Higgins, el silencio se transformó en algo sofocante y pesado. En el epicentro de esta atmósfera asfixiante se encontraba Leo Castellano, de 7 años, con una mata de pelo oscuro e indomable y ojos del color de nubes de tormenta oscuras. Leo era el único heredero del imperio manchado de sangre de su padre. También era un niño, completamente encerrado en su propia mente. Leo no había pronunciado una sola palabra en 3 años. No desde aquella horrible noche en que su madre, Isabella Castellano, fue asesinada en un tiroteo desde un coche en marcha que había diezmado el equipo de seguridad de Arthur y destrozado el mundo del niño. Desde aquella noche de cristales rotos y sirenas aullando, la voz de Leo simplemente se había desvanecido. Se había encerrado en una fortaleza de rebelión absoluta contra el mundo. Arthur, desesperado y afligido a su manera violenta, había gastado millones en los mejores psicólogos infantiles, terapeutas conductuales y logopedas que la costa este podía ofrecer. Ninguno de ellos pudo traspasar los muros que Leo había construido hasta que llegó Nora. Nora nunca había intentado obligar a Leo a hablar. Cuando la asignaron a limpiar el ala este, donde se encontraba la sala de juegos de Leo, no lo trató como a una muñeca de porcelana rota o un rompecabezas frustrante, como hacían los costosos médicos. Lo trató como a una sombra, muy parecida a ella misma.
Su vínculo se había forjado en los espacios de silencio entre sus tareas. Una tarde, al encontrarlo mirando fijamente un complejo rompecabezas de madera, Nora simplemente se sentó en el suelo frente a él, deslizando en silencio una pieza hasta encajarla antes de volver a quitar el polvo. Al día siguiente, él le había dejado una pieza. Pronto se comunicaban en un lenguaje silencioso de miradas compartidas, pequeños bocetos dejados en libretas y una compañía tranquila. Nora le dejaba una galleta de jengibre recién horneada en el borde de su escritorio. Leo le dejaba una grulla de origami perfectamente doblada en su carrito de limpieza. Ella era su vínculo con un mundo que le aterrorizaba. Cuando Leo se despertó 2 días después del incidente de la biblioteca y se encontró con una mujer severa y desconocida llamada Greta, que había sustituido a Nora en los pasillos, ese frágil vínculo se rompió. La rebelión comenzó en silencio. Al principio fueron simples actos de rebeldía. Las costosas comidas, meticulosamente preparadas por el chef privado, fueron empujadas violentamente fuera de la mesa del comedor, haciendo añicos la vajilla antigua. El terapeuta conductual que Arthur había traído en avión desde Boston quedó encerrado en un vestidor durante 3 horas. Leo se negaba a dormir en su cama y, en su lugar, prefería acurrucarse en una bola tensa y temblorosa bajo el piano de cola de la sala de música, aferrándose a una pequeña grulla de origami ligeramente arrugada. Arthur observaba el rápido deterioro de su hijo con una mezcla de profunda tristeza y una rabia impotente cada vez mayor. Era un hombre que mandaba a miles de soldados leales, un hombre capaz de alterar el panorama político de la ciudad con una sola llamada telefónica. Sin embargo, era completamente incapaz de consolar a su propio hijo. «Necesita disciplina», aconsejó el señor Castellano a Richard Sterling, el segundo al mando de Arthur y su confidente más cercano. Richard era un hombre afable y de aspecto impecable, con unos ojos que nunca sonreían del todo cuando lo hacía su boca. Estaba de pie en el estudio de Arthur, sirviéndose un vaso de bourbon añejo. «El chico se está portando mal porque la criada le ha permitido ser blando. Hiciste lo correcto al despedirla. Era una distracción, un punto débil». Arthur fijó la mirada en la chimenea, observando cómo las llamas devoraban los pesados troncos de roble. «Lleva 2 días sin comer, Richard». Esta mañana le tiró un pisapapeles de latón a Evelyn. «La está buscando. Se adaptará», insistió Richard con suavidad, entregándole a Arthur la copa de cristal. «Es un castellano. Lleva tu sangre en las venas. Solo necesita tiempo para olvidar a la chica. No puedes permitir que una sirvienta dicte el estado emocional de tu heredero. Recuerda por qué la dejamos marchar, Arthur». Hacía demasiadas preguntas. Se entretenía cerca de los archivos restringidos. Arthur dio un sorbo al líquido ardiente, cuyo sabor se convirtió en ceniza en su boca. Richard le había traído las imágenes de seguridad hacía una semana, fragmentos granulados y mudos de Nora, deteniéndose una fracción de segundo de más cerca de los archivadores del estudio, con la mirada fugaz dirigida hacia la caja fuerte oculta tras el retrato de Isabella. Richard lo había convencido de que era una infiltrada, una espía que trabajaba para una familia rival o para el FBI. En el mundo de Arthur, la sospecha era sinónimo de culpa. La había despedido al instante, cortando de raíz la infección antes de que pudiera propagarse. Pero al observar las ojeras de su hijo más tarde esa noche, Arthur sintió una punzada de duda inusual y agonizante. Era medianoche cuando la tensión en la casa finalmente se rompió. Arthur estaba sentado en su estudio a oscuras, saboreando su tercera copa de bourbon, con el silencio de la enorme casa oprimiéndolo. Las pesadas puertas de roble se abrieron con un crujido. Arthur buscó instintivamente el frío acero de la Sig Sauer, escondida en el cajón de su escritorio, pero se detuvo al ver la pequeña silueta de pie en la puerta. Era Leo. Llevaba puesto su pijama azul, con los pies descalzos sobre el frío suelo de mármol. En sus pequeñas manos temblorosas sostenía la grulla de origami arrugada y un trozo de papel muy doblado. «¡Leo!», suspiró Arthur, con el corazón encogido. Se levantó, dejando su bebida. «¿Qué haces fuera de la cama?». «Es tarde». Leo no salió corriendo, no se encogió. En cambio, caminó con pasos mecánicos y decididos directamente hacia su aterrador padre. Pasó por alto los grandes sillones y se dirigió directamente al escritorio de caoba. Dejó caer el trozo de papel doblado sobre la madera pulida,
justo en el lugar donde días antes había estado el sobre con el dinero. Arthur bajó la vista hacia el papel. Era un dibujo, un boceto tosco y frenético, hecho con un grueso lápiz de color negro. Representaba a un hombre alto con el pelo peinado hacia atrás, sin duda Richard Sterling, de pie junto al escritorio de Arthur. En la mano del hombre había un pequeño cuadrado negro. Lo estaba empujando por debajo del pesado borde de madera del escritorio, y de pie en la puerta, dibujada con un lápiz de color gris pálido, se encontraba la inconfundible figura de una criada. A Arthur se le cortó la respiración. Miró del dibujo a los ojos feroces y desesperados de su hijo. «¿Qué es esto, Leo?», preguntó Arthur, con la voz apenas un susurro, sintiendo un extraño temor acumulándose en su estómago. Leo lo miró fijamente, con el pequeño pecho agitado, la mandíbula temblando, y durante un segundo aterrador, Arthur pensó que el niño iba a gritar. En cambio, Leo tomó una respiración profunda y temblorosa, abrió la boca y rompió 3 años de silencio absoluto y agonizante. El bicho. Las palabras sonaban tan roncas, tan frágiles tras años de desuso, que Arthur casi no las oye. Se quedó paralizado, el aire abandonando sus pulmones. El vaso de Bourbon se le resbaló de los dedos, haciéndose añicos en una docena de pedazos irregulares contra el suelo de madera, salpicando de líquido ámbar sus zapatos italianos de importación. No se dio cuenta. No podía apartar la mirada de su hijo de 7 años. «¡Leo!», exclamó Arthur con voz entrecortada, cayendo de rodillas para ponerse a la altura de los ojos del niño. Extendió las manos, sus grandes y callosas manos flotando a pocos centímetros de los hombros temblorosos de Leo, aterrorizado de que, si lo tocaba, la ilusión se rompiera. «Leo, ¿acabas de hablar?». Leo tragó saliva con dificultad, con el rostro convertido en una máscara de determinación feroz y aterradora que se parecía dolorosamente a la de su padre. Señaló con un pequeño dedo acusador el pesado escritorio de roble. «El bicho», repitió Leo, alzando ligeramente la voz, que sonaba como hojas secas raspando el pavimento. Debajo de la madera, el señor Richard lo puso allí. Nora lo vio. La habitación comenzó a dar vueltas. La brillante mente táctica de Arthur, que normalmente procesaba 100 variables por segundo, se detuvo por completo. Se quedó mirando el escritorio, luego el dibujo a lápiz y, finalmente, volvió a mirar a su hijo. Una claridad fría y venenosa comenzó a invadirlo, congelándole la sangre en las venas. «Enséñamelo», ordenó Arthur, con una voz desprovista de toda calidez, que vibraba con una intensidad mortalmente silenciosa. Leo no dudó. Se arrodilló y se arrastró bajo la enorme estructura de caoba. Arthur lo siguió, con su traje a medida arrastrándose por el suelo. Leo señaló los gruesos y ornamentados paneles de madera de la parte inferior del escritorio, justo encima de donde solían descansar las rodillas de Arthur. Era un lugar totalmente oculto a simple vista, prácticamente invisible a menos que estuvieras tumbado de espaldas mirando hacia arriba. Arthur alzó la mano, pasando los dedos por la madera lisa y pulida. Al principio no notó nada. Entonces, sus dedos rozaron algo frío, metálico y decididamente extraño. Era más pequeño que una moneda de 10 centavos, fijado con un adhesivo de grado industrial. Lo desprendió con la uña del pulgar y lo sacó a la tenue luz del estudio. Era un transmisor de audio de última generación de grado militar, del tipo que usaban los agentes federales, del tipo que requería acceso interno para colocarlo, del tipo que había estado transmitiendo cada reunión, cada orden susurrada, cada transacción ilícita que Arthur había llevado a cabo en esta habitación durante Dios sabe cuánto tiempo. Arthur se quedó mirando el diminuto dispositivo negro en la palma de su mano. Las piezas del rompecabezas encajaron violentamente, formando una imagen tan absolutamente espantosa que le provocó náuseas físicas. Richard Sterling, su segundo al mando, su mano derecha, el hombre que había estado a su lado en el funeral de su esposa y le había jurado lealtad y sangre. Richard había colocado el dispositivo y Richard había sido quien le había traído las imágenes de seguridad de Nora. Estaba haciendo demasiadas preguntas, había dicho Richard. Se estaba demorando cerca de los archivos restringidos. Arthur cerró los ojos, mientras una ola de profundo asco hacia sí mismo lo embargaba. Nora no había estado husmeando. Estaba limpiando la parte de abajo del escritorio. Era la compañera más meticulosa que jamás habían contratado. Debía de haber encontrado el dispositivo. Probablemente ni siquiera sabía lo que era.
pero había visto a Richard manipulando el escritorio. Richard se había dado cuenta de que ella era una amenaza para su traición, y en lugar de matarla, lo que habría suscitado demasiadas preguntas y atraído a la policía a la finca, había manipulado a Arthur para que hiciera su trabajo sucio. Había utilizado la propia paranoia de Arthur en su contra para eliminar a la única testigo. Nora intentó mostrártelo, dijo Leo con voz ronca, su voz interrumpiendo la horrible revelación de Arthur. El chico lo miraba fijamente, con los ojos magullados llenos de lágrimas. Me lo dibujó. No sabía cómo decírtelo. Te tenía miedo. Me tenía miedo, repitió Arthur en voz baja, con las palabras saboreando a veneno. La había amenazado. Le había tirado dinero y la había echado a patadas en medio de una tormenta, completamente ciego ante el hecho de que ella era la única en la casa que intentaba protegerlo. Pero la devastación no terminaba ahí. Si Richard había colocado un micrófono oculto en el estudio, no era solo para reunir pruebas. Richard era ambicioso. No quería a Arthur en la cárcel. Quería el trono de Arthur. Quería hacerse con el control del sindicato castellano. Y para hacerlo, necesitaba que Arthur muriera. El micrófono oculto no era más que una forma de vigilar los movimientos de Arthur, de saber exactamente cuándo era vulnerable. Arthur se puso de pie lentamente, con el diminuto transmisor aún apretado con fuerza en el puño. La pena y la confusión que lo habían atormentado durante días se evaporaron al instante, sustituidas por una ira fría, calculadora y aterradoramente absoluta. Él era el arquitecto. No se dejaba superar en su propia casa. Leo, dijo Arthur, con una voz aterradoramente tranquila. Extendió la mano y acarició suavemente la mejilla de su hijo, secándole una sola lágrima con los pulgares. Necesito que me escuches con mucha atención. Vas a subir, cerrarás la puerta con llave y te esconderás debajo de la cama. No saldrás hasta que yo venga a buscarte. ¿Lo entiendes? Leo asintió, con el rostro pálido. Entendió el tono. Era el mismo tono que su padre utilizaba antes de que los hombres desaparecieran. Voy a arreglar esto, prometió Arthur, con los ojos ardiendo de una oscura intención letal. Voy a encontrar a Nora y voy a traerla de vuelta, y luego voy a tener una conversación muy larga con el tío Richard. Mientras Leo se daba la vuelta y subía en silencio por la gran escalera, Arthur se dirigió a su escritorio. No utilizó el teléfono fijo seguro. Sacó su móvil encriptado del bolsillo y marcó un número que usaba para emergencias extremas. Evelyn, dijo Arthur cuando la administradora de la casa respondió al primer tono. Despierta al equipo de seguridad. Cierra la finca. Que nadie entre, que nadie salga. En concreto, localiza a Richard Sterling. Si intenta huir, rómpele las piernas. Colgó. El silencio de la biblioteca volvió a envolverlo, pero esta vez no era el silencio de una tumba. Era el silencio antes de una masacre. Arthur Castellano había cometido un error, pero el castigo para quienes lo habían orquestado sería bíblico. Las luces rojas de emergencia bañaban el vestíbulo de mármol pulido de la finca Castellano con un resplandor sangriento y rítmico. En el momento en que Arthur colgó, la extensa mansión se transformó de una residencia tranquila y melancólica en una instalación militar fuertemente fortificada. Pesadas persianas de acero se cerraron de golpe sobre los ventanales que iban del suelo al techo, aislando la violenta tormenta de noviembre. Hombres armados con equipo táctico salieron en tropel de los pasillos ocultos, con sus pesadas botas resonando contra el parqué mientras aseguraban el perímetro. Arthur se encontraba en lo alto de la gran escalera, con los ojos fríos e imperturbables, observando la caótica precisión de sus hombres. Ya no era el padre afligido. Era el depredador alfa de los bajos fondos de Nueva York, y su santuario había sido violado. «Jefe», resonó una voz áspera desde el pie de la escalera. Era Dominic, el jefe de seguridad de Arthur, un veterano corpulento y lleno de cicatrices de innumerables guerras territoriales, que valoraba la lealtad por encima de la vida misma. Arrastraba a una figura que se debatía, impecablemente vestida, agarrándola por el cuello de su costoso traje a medida. Richard Sterling fue arrojado violentamente contra el suelo de mármol. Su cabello perfectamente peinado estaba despeinado, y un labio partido, fresco y sangrante, desfiguraba su rostro habitualmente engreído. Tosió, escupiendo una mezcla de sangre y saliva sobre el impecable suelo antes de levantar la vista hacia Arthur con una mezcla de terror y desafío persistente. Intentaba escapar por el garaje subterráneo,
gruñó Dominic, manteniendo una mano pesada apoyada en la empuñadura de su arma enfundada. Llevaba una bolsa de emergencia llena de $500,000 en bonos al portador y 2 pasaportes falsificados. Sabía que se avecinaba el cierre. Arthur bajó las escaleras lentamente, el golpeteo rítmico de sus zapatos de cuero italiano resonando como un metrónomo contando los segundos para una ejecución. Se detuvo a medio metro de su antigua mano derecha, con el diminuto transmisor de audio Militarira aún apretado con fuerza en el puño. Abrió la mano, dejando que el dispositivo negro cayera al suelo. Golpeó el mármol, deteniéndose a pocos centímetros de la cara de Richard. Un castellano nunca actúa sin absoluta certeza, Richard, dijo Arthur, con una voz aterradoramente tranquila. Los guardias que los rodeaban se tensaron visiblemente ante la pura malicia que irradiaba su jefe. Tú mismo me enseñaste esa regla hace 10 años. Sin embargo, te jugaste la vida partiendo de la suposición de que un niño de 7 años permanecería en silencio para siempre. Ese fue un error de cálculo fatal. Richard se quedó mirando el micrófono oculto, su rostro palideciendo hasta coincidir con el mármol pálido que tenía debajo. Retrocedió a trompicones, con las manos resbalando sobre la piedra pulida. Arthur, escúchame. No es lo que parece. Los federales me acorralaron. El detective Harrison tenía las cuentas en el extranjero bajo escucha. Amenazó a mi familia. Tuve que darles algo solo para mantenerlos a raya. No insultes mi inteligencia mintiéndome a la cara, interrumpió Arthur con suavidad. Hizo un gesto seco a Dominic. Llévalo a la bodega. Vamos a tener una conversación privada sobre la familia Marano. La temperatura en la bodega subterránea estaba estrictamente regulada a 12 grados Celsius, pero a Richard le parecía agua helada. La sala estaba repleta de miles de botellas de Burdeos añejo y Pinot Noir, que proyectaban sombras largas y distorsionadas bajo la tenue iluminación. Dominic empujó a Richard hacia una pesada silla de madera en el centro de la sala y le ató las muñecas con fuerza con bridas industriales. Arthur se sirvió una copa de un vino de la cosecha de 1982 y dio un sorbo lento y deliberado antes de volver a centrar su atención en el hombre tembloroso. Los federales no utilizan esta frecuencia específica, Richard, afirmó Arthur con tono objetivo, agitando el líquido rojo oscuro en su copa. Esta es tecnología del cártel, lo que significa que te saltaste por completo a la policía. Me delataste a Salvatore Marano. Ibas a proporcionarle mis rutas de envío, mis horarios y, finalmente, la disposición de mi equipo de seguridad personal. Ibas a dejar que me asesinara y, a cambio, él respaldaría tu pretensión como nuevo jefe del sindicato castellano. La respiración de Richard se volvió entrecortada. La fachada del subjefe tranquilo y calculador se hizo añicos por completo. Arthur, por favor, no entiendes la presión. Has sido un fantasma desde que murió Isabela. Los hombres están perdiendo la fe. Te pasas todo el tiempo encerrado en ese estudio o mirando al chico. Estamos perdiendo territorio en Brooklyn. Hice lo que había que hacer para salvar el negocio. Usaste mi dolor para enmascarar tu traición, respondió Arthur con frialdad. Pero eso es un asunto interno entre tú y yo. Lo que quiero saber es sobre la chica, Nora Higgins. Al mencionar el nombre de la criada, Richard se estremeció violentamente. Una gota de sudor frío le resbaló por la sien. Estaba debajo del escritorio, Arthur. Richard tartamudeó, con la mirada vagando frenéticamente por el sótano. Estaba cambiando la pila del transmisor. Ella llegó temprano para pulir los adornos de latón. Me vio, no dijo nada, pero miró directamente al aparato. Sabía que era perspicaz. Sabía que al final se daría cuenta de que no pertenecía a este lugar. Así que me manipulaste para que la despidiera, dedujo Arthur, acercándose, con su imponente figura bloqueando la luz del techo. Te aprovechaste de mi paranoia. Me mostraste las imágenes. Me dijiste que era una espía. Era la forma más limpia, gritó Richard a la defensiva. Si la mataba aquí en la casa, la policía vendría a la finca. Lo estropearía todo. Necesitaba sacarla de la zona de seguridad. Que la despidieras fue perfecto. La dejó en la calle completamente desprotegida. A Arthur se le heló la sangre en la UAD. El vaso que tenía en la mano se agrietó bajo la repentina y enorme presión de su puño. ¿Qué quieres decir con «en la calle»? Richard soltó una risa oscura y desesperada, dándose cuenta de que su destino ya estaba sellado. ¿Crees que iba a dejar que se fuera con $50,000 y el recuerdo de mi cara? Salvatore Marano no deja cabos sueltos, Arthur.
En el momento en que tu chofer la dejó en Queens, enviaron a los limpiadores de Marano. Ella es un lastre. La van a borrar del mapa esta noche. El silencio en el sótano era absoluto, cargado con el peso de la muerte inminente. Arthur miró fijamente a Richard, asimilando la horrible realidad de la situación. Él mismo había entregado a Nora a sus verdugos. Le había despojado de la protección de la finca, la había arrojado a la tormenta y le había pintado una diana en la espalda. Arthur le dio la espalda a Richard, con el rostro convertido en una máscara de piedra indescifrable. Miró a Dominic, que ya estaba desenfundando su arma con eficiencia experta. «Averigua exactamente a dónde la han enviado», ordenó Arthur, con una voz desprovista de toda humanidad. «Luego rómpele las manos para que nunca pueda volver a sostener un bolígrafo y firmar la sentencia de muerte de otra persona. Déjalo aquí abajo. No volverá a ver a su hijo». Mientras Arthur subía a toda velocidad las escaleras hacia el garaje fuertemente blindado, el sonido amortiguado de los gritos de Richard resonaba desde el sótano, pero Arthur ni siquiera pestañeó. Se lanzó al asiento del conductor de su todoterreno negro reforzado, y el motor rugió al arrancar con la ferocidad de una bestia enjaulada. Introdujo las coordenadas que Thomas le había facilitado en el GPS. Atoria Boulevard, Queens. El reloj no se detenía y Arthur Castellano estaba a punto de poner Nueva York patas arriba para salvar a la mujer a la que había descartado sin piedad. La lluvia golpeaba con fuerza la ventana agrietada del apartamento 4B. El incesante tamborileo no lograba ahogar la violenta sinfonía de los barrios marginales de la Reina. Las sirenas aullaban en la distancia y el letrero de neón de la licorería, al otro lado de la calle, proyectaba un resplandor rojo enfermizo e intermitente sobre las paredes estrechas y descascarilladas. Nora Higgins estaba sentada en el borde de un colchón abultado y manchado, con las rodillas apretadas contra el pecho. La bolsa de lona yacía abierta sobre el suelo de linóleo rayado. El grueso sobre de color marfil estaba vacío. Esa misma tarde, desafiando el aguacero torrencial, había tomado 3 autobuses hasta el Hospital Mount Sinai. Había entrado directamente en el departamento de facturación y había dejado $30,000 en efectivo sobre el mostrador, saldando las enormes deudas de quimioterapia de su madre de un solo golpe milagroso y aterrador. Los 20,000 restantes estaban escondidos dentro de un diccionario ahuecado en la destartalada estantería. Era suficiente para mudarse fuera del estado y empezar de nuevo en algún lugar seguro. Pero mientras Nora estaba sentada en la oscuridad, sobresaltándose con cada crujido de las tablas del suelo, sabía que ninguna cantidad de dinero podría comprar la paranoia asfixiante que le oprimía la garganta. Sabía lo que había visto. No solo había estado limpiando el escritorio, estaba quitando el polvo a las intrincadas tallas de madera cuando Richard Sterling entró. Él no la había visto de inmediato porque ella estaba escondida bajo el pesado marco de caoba. Lo había visto presionar ese diminuto cuadrado negro contra la madera. Había visto el pánico absoluto en sus ojos cuando finalmente se percató de su presencia. Se había hecho la tonta, disculpándose profusamente y saliendo a toda prisa. Pero no era una idiota. No se sobreviven 22 años en los barrios más pobres de Nueva York sin reconocer a una serpiente cuando está enroscada, lista para atacar. Había querido decírselo al señor Castellano. Había intentado dibujárselo a Leo, con la esperanza de que el chico pudiera, de alguna manera, comunicar el peligro a su aterrador padre. Pero el repentino y despiadado despido de Arthur había destrozado cualquier posibilidad de ello. Ahora estaba sola, atrapada en un edificio en ruinas, esperando a que cayera el otro zapato. Un ruido sordo, pesado y antinatural, resonó en la escalera de incendios metálica, fuera de su ventana. Nora se quedó paralizada, con la respiración atascada en los pulmones. El viento aullaba, haciendo vibrar el cristal suelto de la ventana. Pero ese sonido no había sido el viento. Era el rasguño inconfundible de unas botas pesadas contra el hierro mojado. Se deslizó del colchón en silencio, con los pies descalzos sin hacer ruido sobre el linóleo. Se arrastró hacia la diminuta cocina, y sus dedos temblorosos se aferraron al mango de una pesada sartén de hierro fundido. Era un arma patética contra el tipo de monstruos que trabajaban para el sindicato, pero era todo lo que tenía. En el pasillo, frente a su puerta principal, una tabla del suelo crujió. No estaban solo en la escalera de incendios, estaban en el edificio. La estaban rodeando.
De repente, la cerradura de su endeble puerta de madera comenzó a hacer clic rápidamente, el inconfundible sonido de las ganzúas clavándose en el latón barato. Nora retrocedió, con el corazón martilleándole contra las costillas como un pájaro atrapado. Levantó la sartén, con lágrimas de puro y absoluto terror resbalándole por la cara. Iba a morir allí, en aquel apartamento asqueroso, y su madre nunca sabría lo que le había pasado. El chasquido se detuvo por una fracción de segundo. Se hizo un silencio absolutamente aterrador. Entonces, la puerta literalmente explotó hacia adentro. Astillas de madera barata y metal retorcido llovieron por toda la sala de estar cuando una enorme figura oscura arrancó la puerta de sus bisagras con una fuerza devastadora. Un hombre con una gabardina oscura entró tambaleándose en la habitación. Levantó una pistola con silenciador, pero antes de que pudiera siquiera apuntar a Nora, una segunda figura se movió con una velocidad aterradora y cegadora desde el pasillo. Arthur Castellano agarró al sicario por la parte trasera de la gabardina y lo estrelló violentamente de cara contra el marco de la puerta. El repugnante crujido de los huesos resonó por el pequeño apartamento. El sicario se desplomó en el suelo, inconsciente antes incluso de darse cuenta de que estaba siendo atacado. Desde la ventana de la escalera de incendios, el cristal se hizo añicos hacia adentro cuando un segundo sicario irrumpió a patadas, levantando una escopeta. Arthur ni siquiera se inmutó. Desenfundó su Sig Sauer con un movimiento fluido y experto y disparó 2 tiros de precisión con silenciador. El sicario cayó como una piedra, rodando hacia atrás por la ventana y desapareciendo en la noche lluviosa. El apartamento volvió a sumirse en un silencio pesado y resonante, roto solo por la lluvia que entraba a raudales por la ventana destrozada. Nora permanecía clavada al suelo, con la sartén de hierro fundido temblando violentamente en sus manos. Se quedó mirando los cadáveres y luego alzó lentamente sus ojos aterrorizados hacia el hombre que se encontraba de pie en medio de su salón destrozado. Arthur Castellano estaba empapado hasta los huesos. Su costoso traje gris carbón estaba arruinado, pegado a sus anchos hombros por la lluvia. Sangre ajena manchaba sus impecables puños blancos. Respiraba con dificultad. Sus ojos oscuros barrían la habitación, evaluando el nivel de amenaza con fría eficiencia mecánica. Cuando sus ojos finalmente se fijaron en Nora, el aura letal y aterradora que lo rodeaba se desvaneció al instante. El depredador alfa desapareció, sustituido por algo que Nora nunca había visto en el jefe de la mafia, un profundo y desesperado alivio. «¡No te acerques!», chilló Nora, con la voz quebrada mientras daba un tembloroso paso atrás, levantando la sartén más alto. «No te acerques a mí. No se lo he dicho a nadie. Juro que no sé nada». Arthur enfundó inmediatamente su arma. Levantó las manos lentamente, con las palmas hacia afuera, un gesto universal de rendición. «Nora, baja la sartén», dijo Arthur. Su voz grave era sorprendentemente suave, completamente desprovista de la autoridad gélida que solía ejercer. «No estoy aquí para hacerte daño. Esos hombres trabajan para Salvatore. Marano Richard los envió. He venido aquí para detenerlos. Tú me despediste», sollozó Nora. El trauma de los últimos días finalmente había quebrado su compostura. «Me echaste. ¿Por qué has venido aquí? ¿Por qué me está pasando esto?» Arthur dio un paso lento y cauteloso hacia adelante, como si se acercara a un animal herido y aterrorizado. No le importaba que la lluvia le estropeara los zapatos ni que el sicario muerto sangrara sobre el linóleo. Solo le importaba la chica aterrorizada que temblaba ante él. «Te despedí porque era un tonto ciego y paranoico», confesó Arthur. Esa confesión le costó hasta la última pizca de su inmenso orgullo. «Richard me manipuló. Me convenció de que eras una amenaza porque sabía que le habías visto colocar el micrófono oculto bajo mi escritorio. Se aprovechó de mi instinto de proteger a mi familia contra la misma persona que, en realidad, intentaba salvarnos». Nora abrió mucho los ojos y bajó la sartén unos centímetros. «¿Lo encontraste?» Arthur asintió lentamente, con un atisbo de sonrisa en los labios. Una sonrisa de pura y increíble gratitud. «No lo encontré yo, Nora. Lo hizo Leo». Nora dio un grito ahogado y dejó caer las manos a los lados. La sartén golpeó el suelo con un fuerte estruendo. «Leo, me trajo el dibujo que le hiciste», dijo Arthur, con la voz embargada por una repentina y abrumadora emoción. Acortó la distancia entre ellos,
deteniéndose a apenas 30 centímetros. La miró, con sus ojos oscuros llenos de una vulnerabilidad cruda que conmovió a Nora hasta lo más profundo. Entró directamente en mi estudio, dejó tu dibujo sobre mi escritorio de un golpe y me dijo que lo mirara. Nora se tapó la boca con ambas manos, con nuevas lágrimas brotándole de los ojos. ¿Te dijo que había hablado? ¿Dijo tu nombre, Nora?, susurró Arthur, aún abrumado por la realidad del milagro. Rompió 3 años de silencio para salvarte la vida y salvar la mía. Arthur extendió lentamente la mano, y su mano grande y callosa envolvió suavemente los dedos temblorosos de Nora. Era la primera vez que se tocaban. El calor de su contacto le provocó una extraña y poderosa sacudida en su cuerpo exhausto. «Aquí no estás a salvo», dijo Arthur, con un tono que volvía a ser el del líder decidido y protector, pero sin la crueldad de la biblioteca. «Marano sabe que eres un cabo suelto. Si envió a 2 limpiadores, enviará a una docena más cuando estos no regresen. Vienes conmigo. No puedo volver allí», susurró Nora, mirando la sangre en el suelo. «No pertenezco a tu mundo, señor Castellano. Solo quiero volver a ser invisible». «Me llamo Arthur», la corrigió suavemente, apretando su mano con gesto protector. «Y la invisibilidad ya no es una opción. Nora, tú salvaste al heredero del Imperio Castellano. Ahora estás bajo mi protección, y cualquiera que intente tocarte tendrá que responder ante mí». Antes de que Nora pudiera asimilar el peso de sus palabras, el lejano rugido de las sirenas de policía se volvió de repente ensordecedor. Las luces rojas y azules comenzaron a parpadear violentamente contra la pared de ladrillo fuera de la ventana destrozada. No solo estaban pasando por allí, estaban deteniéndose justo delante del edificio de apartamentos. Arthur giró bruscamente la cabeza hacia la ventana, apretando la mandíbula. Reconoció al instante los sedanes negros sin distintivos que rodeaban a los coches patrulla. «No es solo la policía local», gruñó Arthur, sacando de nuevo su arma y protegiendo a Nora tras su imponente corpulencia. «Es el detective Harrison. Richard debe de haber avisado a los federales como medida de seguridad. Estaban atrapados en el 4º piso con un sicario muerto en la puerta. Los federales irrumpiendo por la entrada principal y un sindicato mafioso rival acechándolos desde las sombras. La verdadera guerra por el Imperio Castellano acababa de comenzar. El pesado golpeteo de las botas tácticas resonaba en la estrecha y deteriorada escalera del edificio de apartamentos de Queen. El detective Robert Harrison gritaba órdenes, su voz con el característico tono autoritario de una redada federal. Dentro de la estrecha sala de estar del apartamento 4B, el aire estaba cargado con el olor metálico de la sangre y la pólvora. Arthur no dudó. El jefe de la mafia agarró la muñeca temblorosa de Nora, con un agarre firme pero cuidadoso, alejándola de la puerta principal destrozada y llevándola hacia la estrecha escalera de incendios. «Subimos, no bajamos», ordenó Arthur, su voz apenas un susurro frente a la tormenta de noviembre que aullaba. «Los federales registrarán primero la planta baja. Necesitamos el tejado». Nora tropezó sobre el linóleo, sus pies descalzos resbalando en el suelo mojado por la lluvia. Agarró su bolsa de lona instintivamente. Los $30,000 para las facturas médicas de su madre ya estaban pagados, pero su vida pendía ahora de un hilo. Salieron a toda prisa por la ventana y la lluvia helada empapó a Nora hasta los huesos al instante. La rejilla metálica de la escalera de incendios crujió peligrosamente bajo el peso de Arthur mientras él iba adelante. Levantó su pistola y escudriñó el caótico callejón que se extendía abajo. Luces rojas y azules pintaban las paredes de ladrillo en frenéticas ráfagas. Agentes uniformados acordonaban el perímetro, ajenos a que el rey indiscutible del sindicato de la costa este estaba trepando por el hierro oxidado justo encima de ellos. El pecho de Nora se agitaba. El terror puro amenazaba con paralizarla. Era una criada, una chica que fregaba suelos por el salario mínimo, y ahora estaba escalando un edificio en medio de una tormenta eléctrica con un letal cerebro criminal. «Sigue adelante, Nora. No mires abajo», le ordenó Arthur en voz baja, intuyendo su vacilación. Sus anchos hombros la protegían de lo peor del viento. Llegaron al tejado cubierto de alquitrán justo cuando un estruendo enorme resonó desde abajo. El detective Harrison había irrumpido en el apartamento. Arthur cerró de una patada la pesada puerta de acceso al tejado y atascó un tubo de acero oxidado en el picaporte, ganándoles unos preciosos minutos. La tormenta rugía a su alrededor. El horizonte de Nueva York,
una silueta borrosa y dentada contra las nubes oscuras. «Estamos atrapados», gritó Nora, mientras el viento se llevaba sus palabras. «Tienen toda la manzana rodeada. ¿Por qué has venido a buscarme? Podrías haberte quedado en tu fortaleza. Podrías haber estado a salvo». Arthur se volvió hacia ella, la lluvia fría lavándole la sangre de las manos. La personalidad despiadada e intocable del Imperio Castellano había desaparecido, sustituida por un hombre ferozmente decidido a proteger a la única persona que jamás había intentado de verdad proteger a su hijo. «Mi fortaleza era una mentira, Nora. Richard la envenenó. Tú eras lo único honesto dentro de esos muros. Leo lo sabía y yo estaba demasiado ciego para verlo». Sacó un elegante teléfono satelital encriptado de su chaqueta de traje destrozada. Marcó una breve secuencia de números. «Dominic ejecuta el protocolo. Phoenix, sector 4, extracción desde la azotea. 2 minutos». Nora lo miró con incredulidad. «¿Cuál es el protocolo, Phoenix?» Antes de que Arthur pudiera responder, la pesada puerta de acero de acceso detrás de ellos se estremeció violentamente. Saltaron chispas cuando se colocó una carga de irrupción en las bisagras. Los federales estaban abriéndose paso. Arthur empujó a Nora detrás de la estructura de hormigón del conducto de ventilación, protegiendo su cuerpo con el suyo. «Aguanta la respiración», advirtió Arthur, con la mirada clavada en la puerta. Una explosión ensordecedora rasgó el aire nocturno, arrancando por completo la puerta de acceso a la azotea de sus bisagras. El humo y el polvo de ladrillo se elevaron en una columna hacia la lluvia. El detective Harrison atravesó los escombros, con el arma desenfundada, flanqueado por 3 agentes del SWAT fuertemente blindados. «Se acabó, Castellano», bramó Harrison, con la voz teñida de décadas de persecución frustrada. «Suelta el arma y sal. No te queda ningún sitio al que huir. Tenemos a Sterling bajo custodia y está cantando como un canario». La expresión de Arthur permaneció aterradoramente tranquila. No soltó el arma. En cambio, alzó la vista hacia el cielo tormentoso. A través de las densas y agitadas nubes, un sonido grave, rítmico y sordo comenzó a vibrar en el pecho de Nora. No era un trueno. El sonido creció rápidamente, transformándose en el rugido ensordecedor de 2 motores de turbina. Un enorme helicóptero negro mate descendió violentamente de la tormenta. Sus potentes focos cegaron a los agentes federales y lanzaron un huracán de agua de lluvia sobre el tejado. La extracción había llegado. La fuerza bruta del remolino del rotor del helicóptero desequilibró al equipo táctico fuertemente armado. El detective Harrison se protegió los ojos de los deslumbrantes focos halógenos. Sus órdenes gritadas quedaron completamente ahogadas por el rugido mecánico. La aeronave negra se cernió a apenas unos metros sobre el tejado cubierto de alquitrán. La puerta lateral se deslizó para revelar a Dominic, el enorme jefe de seguridad de Arthur, atado con el cinturón y lanzando una cortina de fuego de cobertura cerca de los pies de la gente, sin intención de matar a los policías, solo de inmovilizarlos. «¡Vamos!», rugió Arthur, rodeando con un brazo fuerte la cintura de Nora. Prácticamente la levantó del suelo, llevándola a toda prisa a través de la lluvia cegadora y el viento turbulento. Nora se apresuró a subir a la cabina metálica, con las manos temblando violentamente mientras agarraba el arnés de seguridad. Arthur saltó inmediatamente tras ella, golpeando con el puño contra el mamparo. El piloto viró bruscamente y el helicóptero se elevó al instante, tragado por las densas y revueltas nubes de tormenta, antes de que Harrison pudiera siquiera recuperar el equilibrio. Dentro de la cabina vibrante, el ruido ensordecedor de los rotores hacía imposible conversar. Nora se sentó temblando, con la ropa empapada pegada a la piel. Arthur metió la mano en un compartimento superior, sacó una manta táctica gruesa y seca y se la envolvió suavemente alrededor de los hombros. Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella. Prometiéndose en silencio que la pesadilla por fin había terminado, volaron a través de la tormenta y aterrizaron 1 hora más tarde en una pista de aterrizaje privada fuertemente custodiada, escondida en los densos bosques del norte del estado de Nueva York. Un elegante jet privado bimotor esperaba con el motor en marcha en la pista, listo para desaparecer en el espacio aéreo internacional. Al amanecer, mientras su avión se elevaba por encima de las nubes, el sindicato castellano, allá en la ciudad, fue violentamente purgado.
Dominic y los leales ejecutaron un contraataque impecable y despiadado. Los lugartenientes de Salvatore Marano cayeron en una emboscada. La estructura de poder de la familia rival se evaporó en una sola mañana. Richard Sterling, tras haber traicionado a ambas partes, desapareció sin dejar rastro, un fantasma permanente en las bóvedas subterráneas de la finca. Un brutal acto de karma por su traición. 2 días después, el sol de la mañana se colaba a través de las ventanas blindadas de una lujosa suite privada en una apartada isla tropical. La tormenta había pasado por fin, dejando el mundo en silencio y limpio. Nora estaba de pie cerca del balcón, sirviéndose una taza de café. Ya no llevaba el uniforme gris de camarera, sino una bata de seda suave y elegante. Unos pasos pequeños resonaron sobre el suelo pulido. Nora se giró y sintió que se le cortaba la respiración. Leo estaba en la puerta, agarrando un avión de origami recién doblado. Las ojeras del niño de 7 años se habían desvanecido, sustituidas por una luz cautelosa y frágil. «Buenos días, Leo», susurró Nora, arrodillándose a la altura de sus ojos. Leo dio un paso adelante y rodeó su cuello con sus pequeños brazos, hundiendo la cara en su hombro. «Has vuelto», dijo el niño en voz baja, con voz tranquila pero completamente clara. «Nunca volveré a dejarte», prometió Nora, abrazándolo con fuerza, mientras lágrimas de profundo alivio resbalaban por sus mejillas. Arthur permanecía en silencio en el pasillo, observando a las 2 personas más importantes de su mundo. Entró en la habitación. Su imponente presencia ahora transmitía un consuelo absoluto en lugar de terror. Posó una mano suave sobre la cabeza de Leo y luego se acercó para tocar ligeramente la mejilla de Nora. «Empezamos de nuevo», dijo Arthur, con voz profunda y firme como un juramento. «No más sombras, no más miedo, solo nosotros». Nora sonrió, inclinándose hacia su caricia. El rey había perdido su imperio criminal, cambiando su corona sangrienta por la seguridad de su familia. Pero mientras contemplaban el océano infinito, ambos sabían que el futuro era por fin suyo. Y así fue como terminó el aterrador reinado de Arthur Castellano. No con una bala ni con una acusación federal, sino con el valiente silencio de una criada desesperada y el fin del silencio de un niño pequeño. El amor y la lealtad lograron desmantelar un imperio construido enteramente sobre el miedo. ¿Qué te pareció la valentía de Nora y el sacrificio definitivo de Arthur? ¿Habrías arriesgado todo para salvar a alguien que acababa de despedirte? Cuéntanos tu opinión en los comentarios a continuación. Si te ha gustado este intenso drama romántico de la mafia y quieres escuchar más historias emocionantes de la vida real, llenas de giros oscuros y redenciones inesperadas, dale al botón de me gusta. Realmente ayuda a que el canal crezca. No te olvides de compartir este video con tus amigos, a los que les encantan las buenas historias románticas de suspense. Y asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campana de notificaciones para no perderte nunca nuestra próxima historia apasionante. Gracias por vernos.